CNN y TPN, la tele te desinforma, N quieren en tus tienes su norma y lo que les conviene a quienes tienen el poder y son el enemigo. TNT al TLC, somos CNN subversivo. Está la cola, víbora, viva, devoran vidas que elabora, ripa, mejora, quima, empeora, mira y la leche no apoyan. El pobre se organiza, concientiza y pisa al hombre que privatiza, sobrevive y analiza que en cada publicidad está presente la cara sonriente de un tarado de la clase dominante. En este charco opaco y narcotraficantes son gantes con guante blanco que expanden droga por todas partes. Violenta su salud y educación de mercado, violenta es la subcontratación y los salarios, violento el Estado y su perversa fuerza. Nuestra respuesta no es violenta puesto que es autodefensa. Bueno, yo no traje ningún escrito ni ningún audio. Es un poco algunas reflexiones que ya hemos tenido al interior del colectivo desde su inicio y que varias coinciden con lo que se ha planteado aquí por parte de Regeneración, y solamente me gustaría como apuntar algunas cosas además de estas, ¿no? La primera sería respecto a la pregunta de cuál sería el papel de los medios libres frente a la tormenta, que efectivamente creemos que ya está, que no es una cuestión que venga, ¿no? Sino hemos vivido en contextos muy complicados desde hace mucho tiempo. En ese sentido, nosotros creemos que es necesario generar un trabajo de comunicación y de periodismo con mucha mayor investigación para entender cómo se generan no solo las luchas, sino también las, ¿cómo decirlo?, como las estampidas en contra, ¿no? Toda la cuestión del despojo, toda la cuestión de megaproyectos, todas estas políticas de criminales y de guerra, tienen un origen y tienen una arquitectura muy particular, que si no las entendemos podemos pensar o que son nuevas o que surgen de pronto, ¿no? Y creemos que es necesario entender precisamente estos detalles y hacerlos o traducirlos de alguna manera como a la mayor cantidad de lenguajes posibles y espacios. Porque si no entendemos todo esto, es difícil construir alternativas para frenar proyectos, para frenar estas estrategias de muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que consideramos es que es importante generar un trabajo de comunicación mucho más sólido en la investigación, y también, para poder lograrlo, es importante volvernos lo más invisibles que podamos. No tomar un papel como del periodista reconocido, que de alguna manera funciona como una figura pública también. Es un poco contradictorio porque, bueno, estamos en un foro siendo precisamente eso, ¿no? Las figuras públicas de los medios libres, pero en realidad en el trabajo cotidiano, ¿no?, de investigación, de acercamiento a los procesos en diferentes contextos, ¿no?, como comunidades, espacios urbanos, entre más invisibles podamos volvernos, mucha mayor capacidad tendremos a lo mejor de entrar en un diálogo, de conocer, de ver justo estos detalles, de entender las lógicas que tiene el capitalismo para despojar en todas sus formas, ¿no? Entonces, de esta manera, el tercer elemento sería no suplantar la palabra de las personas que están, con quienes estamos dialogando. Y precisamente por eso nosotros tratamos de tener como uno de los elementos más relevantes el testimonio y la palabra de las personas, que no estará suplantada por nuestros análisis, ¿no? Eso es un poco difícil porque siempre hay que también en este camino de la investigación mediar un poco en eso, pero finalmente hemos encontrado muchos trabajos, muchos contextos y muchas investigaciones en donde es el testimonio de las personas que van protagonizando diferentes luchas las que nos da la guía para entender justo cómo funciona, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese sentido de nuestro papel, ¿no?, dentro del quehacer de los medios libres, yo apuntaré esos tres iniciales, y después algo que hemos optado nosotros en Subversiones es algo muy específico que tiene que ver con esto de suplantar, es que no queremos ser los voceros de las organizaciones sociales. Sí, podemos difundir comunicados, podemos apoyar en la difusión, ¿no?
pero no convertirnos en las comisiones de comunicación de las organizaciones. Este distanciamiento tiene que ver no con la objetividad, al contrario, sino con desarrollar un trabajo mucho más autónomo, que no esté condicionado en ningún sentido, porque hemos visto a lo largo de muchos años que el trabajo de medios libres muchas veces está condicionado por porque somos compas, ¿no? Y entonces se espera que el trabajo de cierto medio pues reproduzca tal cual. Y también hemos encontrado que esa reproducción a veces es complicada porque hay organizaciones que se enfrentan. Entonces, si empezamos a reproducir y a hacer esos voceros, pues siempre vamos a generar y a motivar conflictos. Entonces, una de las políticas que tenemos, uno de los criterios editoriales que tenemos en Subversiones, y sí, es este, ¿no? No publicar o fomentar divisiones dentro del movimiento social, entre organizaciones, entre colectivos, entre comunidades, y bueno, no solo es como un poco esta tarea, ¿no? De no volvernos esos voceros, sino de generar un espacio abierto para que se amplifiquen las voces que consideren así necesario, ¿no? Tomar el espacio. Ha sido muy complicado esto porque al principio sí publicábamos algunos comunicados, pero bueno, si publicábamos de un lado también después nos podían publicar del otro, ¿no? Y al final nos metíamos en un pantano muy difícil de solucionar. Entonces, a nuestro parecer, es importante no volvernos voceros y tampoco caer en esta cuestión de que los medios libres sean la voz de los sin voz. Tampoco queremos abanderar esta posición, al contrario, partimos de la idea de que cualquier grupo humano, cualquier persona tiene la voz suficiente y necesaria para utilizarla, y que en ese sentido el utilizar un espacio que está abierto, que está disponible, no tiene que ver justo con ser una vocería, ¿no? Sino amplificar esta voz. Es algo así medio raro, pero en varios espacios y en varios momentos nos hemos encontrado con esta cuestión de que algunas radios comunitarias y algunos medios libres de pronto a lo largo de su historia se nos pide tener este papel de vocería, ¿no? Entonces, más bien nosotros creemos que es importante ser puentes y abrir estos espacios, ¿no? Por lo tanto, otra de las consecuencias de esto es el fortalecimiento de nuevos medios de comunicación. Creo que el papel de los medios libres es fortalecerse como movimiento. Sí creemos que pertenecemos al movimiento social, esa es una distinción, pero que nuestro papel es muy específico y tiene que ver con la generación de nuevos espacios de comunicación. Fortalecer los que ya existen a través de la compartición de herramientas de comunicación, de análisis, de intercambio de ideas, y generar el fortalecimiento o la creación de otros medios, de otros espacios, para que exista la mayor diversidad posible en el contexto, vamos a decirle, nacional, sea en ciudades, sea en comunidades, sea en donde sea. Entre más medios existan, entre más radios comunitarias existan, la diversidad es mucho más rica, ¿no? En ese sentido de poder intercambiar experiencias y también de tener la posibilidad de documentar cada vez más procesos y cada vez más de llevar a cabo cada vez más investigaciones, ¿no? Porque a veces, precisamente por la precariedad y la falta de recursos, un medio libre no puede atender todos los temas o hacer todas las coberturas que desearía, ¿no? Pero si existen más y más medios, más y más radios, y tenemos una red fortalecida que no esté compitiendo, sino compartiendo y discutiendo, pues la documentación de los procesos es mucho más eficaz, ¿no? Entonces, justo en ese sentido, quisiera terminar un poco con estos apuntes, para que sería mucho más rico que platicáramos, ¿no? En lugar de tener aquí solamente nuestra participación. Pero yo concluiría en que, tal y como lo hemos dicho en algunos textos que hemos publicado, en algunas otras discusiones, nos interesa mucho más que los medios libres se consoliden como maquinarias de combate político,
para hacerle frente precisamente de manera más organizada, de manera mucho más eficaz a estas embestidas dentro del marco de una tormenta, ¿no? Que ya existe, que tenemos desde hace mucho tiempo, y bueno, no es tan fácil, ¿no? Creo que es un proceso de día con día, en el que también existe el otro problema que no hemos mencionado, no sé si tú lo vas a ver, de la subsistencia de los medios libres, ¿no? Que es un tema tabú porque pues existe esa necesidad, y sin un sostenimiento es difícil pensar en que vamos a poder cumplir con todas estas expectativas, ¿no? Pero creo que, bueno, hay que platicar, hay que discutir, y apoyarnos entre los diversos medios es importante para seguir adelante, ¿no? Yo dejaría estas cuestiones aquí, amén de que ahorita terminara Ángel y pudiéramos establecer un diálogo en estos sentidos. Gracias. Bueno, quise hacer un comentario sobre esto de la accesibilidad antes de pasar al otro tema que nos preguntan. Sí, efectivamente tenemos todavía mucho que hacer respecto a cómo generar que los contenidos que trabajamos y que producimos le lleguen a más gente. Desde imprimir revistas, desde generar... Nosotros, por ejemplo, hemos hecho mucho proyecciones de videos fuera de los círculos universitarios, incluso fuera de la ciudad, ir a proyectar los videos a las comunidades, ir a proyectar, transmitir audios, es decir, hacer un esfuerzo que a veces no es suficiente, no a veces, nunca es suficiente, porque pues es imposible abarcar todo, ¿no? Todo el tiempo. Pero bueno, sí tenemos conciencia de que es imperante, entre comillas, salirnos del internet para atender ese público o esa gente que no tiene acceso a los medios electrónicos, porque a veces no es solamente el desconocimiento de las direcciones, es que no hay luz, y si no hay luz no hay internet, y bueno, en fin, así es una cadena, ¿no? Pero lo otro que sí creo es que también es una responsabilidad de las personas que tienen la necesidad de informarse, o sea, porque hay una cultura ya muy asentada en ciertos ámbitos, en ciertos medios, donde pues se consultan periódicos de cajón, o sea, La Jornada se consulta, El Universal se consulta, el Reforma, Milenio, y entonces la gente consulta páginas en internet, ya también está Animal Político, Sin Embargo, en fin, hay una cultura de consultar esto, y si la persona es un poco más curiosa, pues va a atender a los contenidos que con mucho trabajo crean medios libres, ¿no? Entonces creo que es una cuestión que no solamente nos compete a nosotros como integrantes o participantes de este lado, sino también a la necesidad de que las personas que quieren informarse rompan esas pequeñas rutinas y se informen un poquito más, que vayan un poquito más adelante. Puede ser una cuestión dual, ¿no?, que tenemos que ir construyendo. Y pues sí, falta mucho, falta un chingo, la verdad, para hacer eso, porque además la diferencia también que tenemos con los medios de paga es que no comercializamos la información, no la volvemos mercancía, entonces no estamos, corríjanme si es cierto, pero no estamos pagando para promocionar los contenidos, sino que pues a veces nos inventamos ahí formas para dar a conocer, ¿no?, difundir, utilizar desde mensajes directos, en fin, como hay muchas formas, ¿no? Y lo otro es que no tenemos publicidad en nuestras páginas. Se puede incluso generar un modo a lo mejor de hacer promoción de espacios, no de restaurantes clásicos, ¿no?, pero sí de espacios autogestivos, de proyectos y de esta manera pues tratar de hacer un aporte, ¿no? Las donaciones y la solidaridad de la gente también son muy bien recibidas. Cualquier donación, pues empecemos por los compas que nos comentaron de Radio Zapata, y después si quieren donarnos algo, estaría muy bien. Aquí hay botes y todo para recibir. Pero es eso, ¿no? Como que hay toda una problemática respecto a la sustentabilidad y a la difusión de los contenidos y de los propios medios libres, ¿no? Que creo que hace falta más debate y hace falta mucha participación. Sobre el caso de pues el ser escuchas, pues yo creo que es una reflexión no solo fundamental, sino que desde organizaciones sociales, yo creo que ha sido la más fuerte, ¿no? O sea, o la más directa, en donde
se nos presenta un concepto, un papel dentro de un entramaje social, como es el ser escucha, pero que también es un cuestionamiento a lo que nos está, pues yo por lo menos lo vería como un cuestionamiento hacia lo que hacemos como medios libres, precisamente para afinar esta necesidad de escuchar lo que está pasando, de tratar de reflexionar sobre lo que estamos viendo y viviendo, y entonces realizar nuestro trabajo sin perder esta cuestión de llevar el mensaje tal cual, ¿no? Es decir, sin tergiversar lo que estamos aprendiendo, ¿no? Sin tergiversar esto, y ahí precisamente me conecto con la cuestión de no suplantar. Obviamente en un reportaje el papel de la persona que está escribiendo pues es fundamental porque está estructurando una información, está, por ejemplo, si hablamos de desaparición forzada, de algunos casos en específico, no es solamente los testimonios los que vamos a poner, pero son los testimonios los que nos van a dar la guía para entender cómo vamos a interpretar los mecanismos de la desaparición forzada. Creo que y entonces no tergiversamos la información que nos están dando, sino la ocupamos para tratar de generar una explicación de cómo se está llevando a cabo ese proceso o ese fenómeno en ciertos contextos, ¿no? Creo que por ahí iría, amén de que en algunos momentos o en algunos trabajos sí es fundamental. Por ejemplo, en los videos que producimos no hay un narrador, es tal cual el proceso, y las personas que hablan son las que están involucradas en ese desarrollo. No generamos una voz narrativa para no dar un sentido, sino tratamos de presentar lo que vemos y lo que documentamos, y ni siquiera ponemos las voces nuestras en las entrevistas, ¿no? Sino generamos, a veces los videos son largos y tediosos, pues así es la realidad, ni modo, ¿no? Tenemos que ponerlo para precisamente compartir esos materiales de lo más crudo que sea posible, ¿no? No por feo, sino porque ahí está, no hay una narrativa previa que esté direccionando siempre en los contenidos, ¿no? Aunque no es que nos separemos, no creemos en la objetividad. O sea, también es una decisión subjetiva presentar los materiales de esta forma. Más o menos por ahí apuntaría. Bueno, para responder un poco a la pregunta de los contenidos, hay una necesidad que tenemos de generar nuevas narrativas sobre procesos que ya se están cubriendo algunas veces, otras veces no se han cubierto. Entonces, por ejemplo, dentro del colectivo tenemos grupos de trabajo, ¿no? Que pueden ser grupos de afinidad. Algunos están trabajando algunos temas, otros. Por lo menos en donde yo estoy, en esos grupos de afinidad, lo que hacemos es, a veces, sentarnos a discutir sobre el tema X, y decir, bueno, ya se ha estado cubriendo, ya hay algunas cosas publicadas, pero si no tenemos una satisfacción respecto a lo que se está diciendo, pues hay una inquietud que queremos cumplir, ¿no? Entonces, eso podría ser un primer momento, que de entrada, si se ha cubierto por un medio libre o por un medio comercial, por ejemplo, el caso de los 43, es un tema que está cubierto todo el tiempo, ¿no? Por diversas cantidades. A veces no sentimos que podamos aportar nada nuevo, entonces preferimos como escuchar lo que se está diciendo, sobre todo de los compañeros de los medios libres, ¿no? Y sobre eso difundir, o sobre eso hacer alguna reflexión, ¿no? Pero hay otros temas en los que consideramos que es necesario investigar más, o plantear un nuevo enfoque o una nueva perspectiva, ¿no? Entonces, pues sobre eso nos ponemos a trabajar e investigar. Es bastante complejo porque algunos son temas como de coyunturas, ¿no? Que de pronto salen, y hay otros temas que no tienen ninguna coyuntura y que son generalmente los que nos llevan más tiempo y más complicaciones de tiempo, de recursos, de desgaste. Pienso mucho, por ejemplo, en el tema de desaparición forzada. Es un tema que no tiene una coyuntura específica, ¿no? Más que de pronto surgen algunas coyunturas en algunos estados, pero es un tema que consideramos que debe de investigarse con mucha precisión y a profundidad, y nos ha costado un montón trabajar esto, y no siempre se ha reflejado en la cantidad de publicaciones al respecto, ¿no? Porque vamos con tiempo en ese sentido.
La selección de contenidos también es la caja de Pandora. O sea, realmente no siempre es una coyuntura la que nos determina. Muchas veces también es las necesidades que cada quien vemos, ¿no? Estoy pensando también en otros temas muy complicados, como las autodefensas, por ejemplo, en Michoacán, que para entrarle a eso, pues hay que investigar, porque hay tanta confusión, hay tantas posturas y tantas cosas que se generan públicamente, que el único recurso que vemos ahí es investigar. Y tratamos de todo el tiempo estar pues comunicándonos con lo que está pasando, también en los grupos de afinidad, con pueblos indígenas, con colectivos, con organizaciones. Muchas veces nos llegan correos para invitarnos a coberturas, a investigar, a documentar, y de ahí nos jalamos para otras cosas, ¿no? Lo mismo si fuimos con la tribu Yaqui al territorio Yaqui en Sonora, pues no solamente fue para cubrir el tema de la prisión política de Mario y de Fernando, también empezamos a investigar un montón de cosas que pasan ahí, y eso ya se vuelve varios círculos de trabajo, ¿no? Que van a dar más materiales. En ese sentido, por ejemplo, de lo que mencionas sobre la objetividad, es un tema que se conecta. Yo pondría un ejemplo muy cercano de la marcha del 24 de abril. Hubo todo un debate sobre el tema de las afectaciones al antimonumento. Es un tema muy polémico y lo discutimos un chingo de la manera que pudimos, horas y horas y horas. Había unas posiciones, porque además toca mundos muy cercanos. Las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres que estaban a favor de lo que ocurrió, y por otro lado, las personas que estaban en la defensa del antimonumento como un lugar de memoria, en fin. Y al final lo que decidimos fue concentrarnos en la publicación de los materiales con los contenidos de la movilización. No por una cuestión de censura de vamos a callarnos y vamos a ser objetivos, y entonces nosotros no creemos en la objetividad. Pero sí nos parece muy importante que en esa movilización, con ese tamaño, con esa convocatoria y con las problemáticas que están de fondo, si ya hay otros espacios donde se están difundiendo comunicados y posiciones de uno y de otro lado, y bueno, y hay peleas, no me dejarás mentir, hay peleas muy fuertes, pero preferimos concentrarnos en las 3 publicaciones sobre los contenidos que estábamos convocados a cubrir de inicio, que tienen que ver con el feminicidio, con la embestida del capitalismo contra las mujeres, contra las violencias machistas, contra un montón de cosas que necesitan su espacio, precisamente porque hay pocos espacios para discutirlas, ¿no? Y para documentarlas. Entonces, ahí fue una decisión que costó trabajo, que no fue una cuestión así de, bueno, todo el mundo está de acuerdo, pero es lo que apelamos un poco para evitar divisiones y evitar fortalecer pues estas cuestiones más de polémica. Fácil hubiera sido también meternos de algún lado de los bandos, por ejemplo, y entonces irnos con esa. Optamos por eso y contestamos, porque además nos llegaron materiales de, por favor publiquen este comunicado, por favor publiquen esta otra postura, y a las 2 partes les dijimos, estas son nuestra posición editorial y nos vamos a concentrar en los contenidos de la manifestación, ¿no? De las problemáticas de fondo. Porque nos ha pasado otras veces. También hemos publicado, nos ha tocado que nos han pedido, por favor publiquen este comunicado a favor de una organización, y a los 5 minutos nos llega el de enfrente diciéndonos, pues está a favor de esta organización y en contra de los que acaban de publicar con ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en ese pleito realmente? ¿O mejor investigamos qué está pasando? Hay un problema, hubo un problema más bien, ¿no? En términos de cobertura que pasamos y que generó muchas cuestiones con el tema, por ejemplo, de la Policía Comunitaria de Guerrero. Y no me voy a callar aquí como para decir que sí hubo una división y que entonces tuvimos que decidir entre
o cubrimos todo el espectro del tema de fondo, qué es lo que está pasando con la percepción de la seguridad en un estado como Guerrero, y de las iniciativas comunitarias que están surgiendo, no solo en una zona, sino más allá, o nos concentramos a solamente una postura. Y sí, claro, a lo mejor la postura nos hace guiños muy fuertes, ¿no? De no, por favor, miren, es que esto y solamente este lado, estos son los buenos. No, hay un tema muy complejo en Guerrero que no se va a resolver con estas investigaciones, pero le entramos a eso, mejor investigar, y nos dimos cuenta que hay una diversidad mucho más compleja que hay que investigar para entender cómo funciona la cuestión en un estado, por ejemplo, que tiene esta problemática de los 43, ¿no? Y entonces ya con esa investigación previa, ¿no? Desde 2013, pues ya tenemos varios elementos para entonces saber cómo queremos entrarle, o por lo menos tener previsiones para seguir cubriendo, ¿no? Creo que es una cuestión muy compleja, que no se acaba aquí. El periodismo de investigación sí nos ha llevado no solamente a hacer entrevistas, a ir a los lugares, sino también a hacer estas cuestiones, de hacer solicitudes a los mecanismos de transparencia, que bueno, generalmente no llevan a nada. Ayer me llegó, por ejemplo, el resultado de una investigación que hice con una pregunta muy sencilla: ¿cuántos policías federales fueron asesinados en Michoacán entre 2008 y 2013, ¿no? Es como el periodo de la familia michoacana y los temblores. Me respondieron con una carta diciendo que no estaban obligados a responder. Al final sí me dieron una cifra por año, que es ridícula, es una mentira total. Me dijeron 24 policías. Pero eso ya está, es un documento oficial, en donde yo, aquí lo traigo, es un documento donde yo puedo decir, el Estado está diciendo esto, las autodefensas están diciendo otra cosa, los caballeros templarios están diciendo otra cosa. Y ahí tenemos un panorama que será obviamente con criterios mucho más sustentados para decir eso es lo que está pasando en esa región, en ese momento, ¿no? Le estamos apostando a eso porque también consideramos que pues tenemos las posibilidades para hacerlo, ¿no? Con la pregunta que decías de cuánto tiempo lleva como para todo esto, 24 horas, 365 días, no hay descanso, no hay nada, no hay seguro de salud, no hay dinero, es una chinga horrible, pero vale la pena hacerlo, por eso estamos en esto, ¿no? Por ejemplo, ayer yo ya estaba a punto de tirar la toalla, ¿no? Fue un foro de denuncia de varias organizaciones y pueblos en Puebla, y es escuchar y documentar historias de horror durante 12 horas. Ya sé hacer el video, no me sirve de nada, ¿sabes? Porque tengo ¿qué vamos a hacer con todo esto? Es una tarea muy compleja que lleva mucho tiempo, y yo creo que a veces sí tenemos que buscar espacios de acompañamiento para ver cómo lidiar emocionalmente, psicológicamente con todo lo que estamos pasando, ¿no? Y al mismo tiempo tener la entereza para seguir adelante a pesar de las adversidades que, bueno, se han vertido en esta mesa, ¿no? Bueno, ahí lo dejaré. Ahora que lo sabes, ahora que se alcen las voces. Frente al micro, sabemos qué significa. Aquí el terror viene de parte del Estado represor.